Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y reflexiones con el profesor Edgardo Caramela sobre meditación y autoconocimiento. Buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Hola, Rodo, ¿cómo andás? Muy Bien, bien, todo bien. muy bien también acá. Bueno, Edgardo, el tema que te traje hoy es sobre resultados. O sea, vamos a ser más explícitos o más rigurosos. Las técnicas que realizamos, todas las técnicas, incluyendo la técnica de meditación propiamente dicha, y no solamente es la única que practicamos, pero es la que después, es la que tiene, que nos ocupa acá más tiempo y es la principal que hablamos acá en estas conversaciones. eh, se producen resultados, tienen efectos. Y entonces me gustaría preguntarte, podemos empezar por cuáles son los primeros efectos, los primeros resultados que una persona puede esperar cuando empieza como iniciante, que es el público principal que están acá escuchándonos. Y después quizás podemos ir avanzando y ver si con el tiempo de práctica hay más otros efectos y más resultados que pueden ser generados con el tiempo de práctica. Entonces, no sé por dónde querés empezar, resultados más inmediatos de empezar a practicar meditación. Una escuela nuestra, por ejemplo, una de nuestras escuelas. Bueno, el estado de meditación es, cuando uno dice yo quiero meditar, pasa a ser una meta, forma parte de un deseo que uno tiene de experimentar ese estado de conciencia expandido. Es ganar o recuperar una capacidad humana que para lo cual necesitamos, o sea que está ahí potencialmente, digamos, como esperando que uno la active y la desarrolle, y que para lo cual necesitamos invertir un poco de tiempo y generar una serie de condicionantes positivos que van a permitir que la persona vaya desarrollando ese tipo de capacidad, lo cual será progresivo y va a funcionar si es sostenido en el tiempo. O sea, el proceso normal, salvo alguna situación muy particular, nadie se sienta y entra en estado de meditación. O sea, requiere, como nadie se sienta frente a un piano y toca una pieza clásica. Claro, hay algunos que lo van a hacer en menos tiempo y otros que lo van a hacer en más tiempo, otros que van a llegar a hacerlo muy, muy bien y van a destacarse entre los mejores, y otros que van a ser del montón, y otros que siempre van a estar allí en una etapa no demasiado deslumbrante, por decir así. Con esto es exactamente lo mismo. El, el resultado, digamos, como estos son estados de conciencia que trascienden lo intelectual, siempre tenemos el inconveniente de definirlos, de explicarlos, desde una capacidad que es anterior a eso, porque esto se comprende en el estado vivencial. O sea, ahí es donde se entiende verdaderamente de qué estamos hablando con la meditación. Pero cuando tratamos de explicarle al que le interesa saber a través de un escrito, a través de una conversación, siempre estamos tratando de colocar ejemplos y al final de cuentas, bueno, ahora tenemos los resultados que son medidos científicamente. ¿Por qué hoy la ciencia, especialmente la neurociencia, en estas últimas 2 décadas, comenzó a investigar y como consecuencia a recomendar que las personas adoptaran este tipo de hábitos, como son practicar meditación? Porque ya en la etapa previa de la práctica para llegar a la meta propuesta, se consiguen resultados que eso sí son bastante más rápidos
y entonces en sus análisis, en sus lecturas, en la aparatología que usan para medir, observan que la persona logra aquietar su ritmo biológico, administrar mejor el estrés, cambiar su inestabilidad mental por una línea de concentración mucho más precisa, efectiva y sostenida, administrar mejor sus emociones. Todo ese tipo de cosas son consecuencia de empezar a practicar todas aquellas técnicas que se usan para llegar, en realidad más que técnicas es todo conforma un estilo de vida que uno va adoptando, ¿no? Para llegar a conquistar aquello que podemos configurar como meta y que por supuesto va a producir resultados posteriores, pero ya empieza a producir resultados toda la etapa previa, todo el acondicionamiento general que tenemos que hacer. Por ejemplo, si una persona está sumamente estresada, pero en picos de estrés sostenido, obviamente que está con su plano emocional un poco que no lo consigue administrar, su salud estará resentida o se irá afectando poco a poco porque el estrés nos consume energía y un montón de cosas que ya sabemos, deteriora, daña el sistema arterial, daña un montón de cosas, daña los órganos. Una persona con estrés se va dañando progresivamente porque el estrés está concebido en nosotros para que sea un pico y luego volvamos a una homeostasis natural, y después otro pico que nos salva la vida o nos hace reaccionar por alguna cosa, y después volvamos, no para un estado sostenido de estrés casi crónico. Entonces, para tratar de entender y explicar eso, una persona desea obtener los resultados propios de la meditación, entonces va a alguien que lo va a guiar, o una escuela que enseña, y la escuela le va a empezar a decir, bueno, a ver, bebe alcohol, y bueno, le vamos a sugerir que deje de beber alcohol, básicamente porque el alcohol, como puede ser una droga, al final de cuentas es un psicotrópico más, altera la estabilidad de nuestros estados de ánimo. Nos estimula, luego nos produce depresión, altera nuestro funcionamiento endocrino, altera nuestros estados de ánimo. Hay algunos que si beben mucho les da deseo les da melancolía, otros se ponen tristes, otros se ponen agresivos, en fin, distintas cosas. Perdemos la precisión, los reflejos se atenúan o disminuyen, en fin. Entonces, si esa persona bebe y quiere establecer un estado de estabilidad mental, tiene que empezar por sacarse ese químico que al ingerirlo le produce esa inestabilidad. Entonces, fíjate vos de que solo el hecho de plantearse y desear avanzar hacia el estado que él pretende y obtener los resultados positivos que ese estado va a ser, que es el de meditación, empieza a generar de que ella obtenga resultados previos. Entonces, todo un conjunto de elementos que hace que la persona mejore en general, va a mejorar en su comportamiento, porque si esa persona que bebe tiene esos arrebatos emocionales y demás, o se torna agresivo, todo eso que sabemos que pasa con las personas que son consideradas enfermas porque están adictas a un hábito tan dañoso, le trae siempre de trastornos en sus relaciones, porque esa persona reacciona de maneras no previstas y demás. Entonces ya le va a traer varios elementos que van a beneficiar su vida y que lo van a ayudar a ir avanzando hacia ese estado que quiere. Como eso hay un montón de cosas. Si la persona no tiene ningún tipo de relación con su cuerpo, por lo tanto, si tiene un exceso de peso, si tiene, es tremendamente sedentario, todas esas cosas sabemos de que hoy estas cosas a veces se saben y existen para aquellos que más investigan o les interesa el tema, como podemos ser nosotros, pero por ejemplo ahora con esto de la pandemia y el COVID, surgen
una serie de afecciones, como el sobrepeso, como la diabetes, como toda una serie de cosas, de problemas de salud, muchas de ellas generadas por hábitos que podrían haber evitado caer en ese problema de salud si esos hábitos hubieran sido mejorados antes. Observamos toda una serie de hábitos y sus consecuencias negativas que hacen que la persona esté mucho menos preparada para enfrentar una lucha orgánica y defenderse de un virus que justamente ataca con mucho más virulencia y más fuerza a los que tienen menos defensas orgánicas, que generalmente está ligado a esos estados de salud deficientes preexistentes. Entonces, al entrar en un camino para llegar a esa meta, y la persona empieza de a poquito a hacer pequeños cambios, a adecuar esto, a mejorar su dieta, a hacer más actividad física en el sentido de estar más consciente de su cuerpo, qué es lo que necesita. Si la persona tiene mucho sobrepeso, tendrá que ir de a poco, tendrá que buscar actividades que no sean demasiado violentas, rudas y demás, para evitar otros trastornos, tal vez arruinarse sus articulaciones o demás. Todo tiene que ser en su justa medida y llevando a esa persona a un estado general que va a ser muy benéfico, que va a ir mejorando. Por eso digo que es una especie de estilo de vida. Y llegar a ese estado que busca como meta, como deseo. Y a partir de allí, bueno, tal vez tu pregunta iba ahí, a partir de ahí, ¿cuáles son los resultados? Y volvemos un poco a eso que decía, que a veces se nos resulta difícil explicar con palabras algo que trasciende la capacidad intelectual. Entonces yo voy a decir algunas cosas como resultado y el que escucha podrá creer en mí o no, pero no se trata de una cosa, de un acto de fe, simplemente decirles háganlo, experimentenlo y después podrán coincidir o no, pero no hay otra manera de decirlo y no podemos hacer otra cosa más que poner algunos ejemplos, contar algunas historias, algo así, para poder hacer de que esto sea más visual, más visible, más entendible. Una de las principales cosas que nos pasa cuando queremos acceder a meditación es que nuestra mente es como que está demasiado llena de información. Entonces necesitamos hacer lugar. Ese lugar se hace a través del aquietamiento. Y esto vamos a hacer una comparación antigua que está muy presente en escuelas de la antigüedad y es un ejemplo que supongamos que vamos los dos hasta un lago. Y vemos y nos han dicho que en el fondo del lago hay un barco hundido y queremos verlo. Y lo podríamos ver porque es un lago de aguas normalmente transparentes. Pero en ese momento es un día muy ventoso, las aguas están descrespadas, las aguas al agitarse mueven el fondo, hay arena en suspensión en las aguas, y entonces las aguas están turbias, lo que normalmente es un lago bastante cristalino, está turbio. No conseguimos ver con claridad aquello que nos dijeron que está en el fondo. Bueno, lo mismo pasa cuando nuestra mente está demasiado sobrecargada de actividad y de información. Nuestra mente está como enturbiada en la precisión de observar los fenómenos, las cosas, los hechos, por esa hiperactividad que al no reposar está totalmente como saltando de una cosa a otra, está hiperactiva. Generalmente esos estados de hiperactividad mental, que son poco fáciles de administrar, generalmente están ligados a estados emocionales, a estados que pueden ser de pánico, de temor, de sobreexcitación, de ira, en fin. Ahora, volvemos otro día al lago y el viento calmó, los sedimentos fueron bajando y ya no están en suspensión en el agua, y ahora sí,
un lago cristalino, imaginemos un lago típico del sur, y allí, si bien va a haber una ligera perturbación de la imagen, porque siempre hay una pequeña refracción, vamos a ver aquel barco hundido que nos dijeron que está en el fondo y efectivamente lo vemos con mucho más claridad. Bueno, eso mismo pasa en nuestra mente. Entonces, uno de los principales resultados cuando empezamos a practicar ya concentración, que es la etapa previa a la meditación, es que logramos que el polvo, los sedimentos, que las perturbaciones que no nos permiten ver las cosas con más certeza, con más claridad, entender los fenómenos como verdaderamente son, y no como proyectamos a través de nuestros deseos que sean, y empezamos a hacer espacio, a aquietar nuestra mente para que nos empiecen a llegar otro tipo de informaciones que no vienen solamente de afuera, sino que empiezan a venir de adentro. O sea, siempre se habla mucho que la sabiduría interna, y efectivamente hay una sabiduría en nosotros que es una sabiduría intuitiva. Entonces, a partir de ahí empezamos a conectar con ese factor de conocimiento, que es una capacidad intuicional que tenemos y que empieza a funcionar a partir de que todo ese proceso empieza a generarse y logramos aquietarnos. Al ir aquietándonos, en lugar de estar hiperdispersos en 5 millones de cosas y no prestarle atención a nada, sino que estamos confundidos todo el tiempo, ponemos nuestro foco en una cosa. Y ahí empezamos a entrenar de manera unidireccional toda nuestra energía y toda nuestra capacidad mental para concentrarnos en una cosa. Si en lugar de estar atendiendo muchas a la vez y muchas otras que nos perturban, ni siquiera tomamos conciencia de que nos están perturbando, logramos conectarnos y unir todas nuestras fuerzas solamente en una idea o en un solo pensamiento, obviamente que vamos a ver eso con mucho más profundidad y con mucho más eficacia, podríamos decir. Vamos a observar eso con todos los detalles. Cuando uno se va al Louvre y se sienta frente al cuadro de la Gioconda, hay unos bancos ahí para sentarse y las personas pasan horas observando esa obra de arte. ¿Y por qué? Si uno pasa y mira y dice, ah, sí, el cuadro, y sigue camino, no va a percibir un montón no va a tener una apreciación profunda, pero si se queda, va a notar cómo van cambiando las tonalidades, va observando de que esa obra de arte es un conjunto de colores diferentes que juntos generan un efecto. Algunos se emocionarán, otros, en fin, nos conectamos solamente con eso y si dedicamos al menos unos minutos vamos a tener una imagen clara, incluso vamos a entender qué nos está diciendo el autor a través de esa obra, en fin, profundizamos la conexión. La concentración nos lleva también a un estado de empezar a sentir que es aquello, empezar a conectarnos en un lugar también de más identificación, más profundo. Ese es uno de los principales resultados. Por supuesto que para que esa agua que está en ebullición, siguiendo con la comparación del lago, se produzca, tuvimos que invertir varias horas de concentración. Y antes de eso tuvimos que hacer unos cuantos respiratorios para ayudarnos justamente a que las aguas se aquieten. Y fíjate vos, ya oxigenamos, eliminamos dióxido de carbono, limpiamos nuestros pulmones, ya empezamos a ir para atrás y empezamos a observar cuántos resultados previos. Ahora, volvemos a la meta, conquistamos el estado de meditación. Además de esto que ya logramos en el estado previo de concentración, en el estado de meditación, que no es nada más ni nada menos que el estado de meditación, de concentración extrapolado en el que sigue, que es el de meditación, empezamos a tener esa conexión intuicional, esa expansión de nuestras capacidades. Es una capacidad más, que es como una inteligencia ampliada. Empezamos a tener una
conexión por la vía intuicional y no intelectual. Empieza a parecer que eso que está en nosotros, que es nuestra capacidad de intuición, la empezamos a tornar consciente. Nos empieza a llegar un conjunto de informaciones que son justamente intuitivas. Y eso ya es un resultado fantástico. Ahora, paralelamente a eso, hay otro factor que es el proceso de autoconocimiento. Si ese estado intuicional está en nosotros, si esa información nos empieza a venir de nosotros, porque no es que nos conectamos con una antena o un cable de DirecTV y ahí nos viene la información, eso está en nosotros. Eso forma parte, incluso mucho de eso intuicional, forma parte de esa capacidad que tenemos, que está ligado a nuestro instinto de supervivencia y que algunos la tienen más que otros. Pero todos lo podemos desarrollar porque es una capacidad inherente a nuestra condición humana. Así como los animales se mueven más por el instinto, que sería una especie de algo un poco similar a la intuición, pero en el ser humano, que tiene una evolución mayor, un desarrollo del sistema nervioso mayor, tiene un instinto de supervivencia bastante anulado hoy en día, los que vivimos en urbes y demás, pero tiene una intuición ahí en estado latente que la podemos desarrollar. Bueno, otra capacidad más, y ese estado de autoconocimiento es algo interesante, que me parece que es lo más seductor para iniciarnos en estas prácticas, es que nunca termina. O sea, nunca termina el estado de autoconocimiento que vamos logrando a través de la meditación. Eso nos podrá llevar, a algunos, no a todos, pero nos podrá llevar a un estado que ya trasciende el estado de meditación, que está definido como hiperconciencia, ser totalmente conciencia. Pero eso es para otros capítulos y es más difícil todavía de explicar porque nos vamos alejando cada vez más de nuestra posibilidad de verbalizar eso, de explicarlo y incluso para entenderlo es totalmente vivencial, no hay otra manera. Así que no sé si respondí o viajé por el... Es como la polenta de Edgardo. Si no la probaste, no sabes cómo es. Tenés que probarla para vivenciarla, porque no vale la pena describirla acá en esta conversación. Hay que vivenciarla, hay que probarla y vivenciarla. Ahora que dijiste esto, se me ocurren unas asociaciones. Por ejemplo, hace poco estaba charlando con un médico amigo que tiene todo un staff de investigación y que incluso está interesado en que yo le dé clases a él y a su equipo de otros médicos que son multidisciplinarios, porque están dándose cuenta, ellos toman una persona, ellos trabajan mucho con estrés, por ejemplo, toman a personas, algunos de esas personas les he recomendado y han empezado a hacer una mentoría conmigo, que es como todo un trabajo de devolverlo a la cabina de mandos, como vos te gusta decir. Y entonces a través de las mediciones cuando duermen, mediciones cuando practican, mediciones cuando piensan, mediciones, en fin, empiezan a observar, a comprobar, a través de toda esa tecnología, los resultados que aquellos practicantes de la antigüedad anunciaban que iba a ocurrir al practicar y que eso estaba en el área de la filosofía y no eran medibles por parte de otra manera más que solo por lo que decían aquellos que lo hacían. Entonces ahora hay, pero son siempre cosas como por ejemplo, bueno, el metabolismo se mejora, o sea, si se nota un incremento de la capacidad inmunológica, se logra esto, no lo ha comprobado este hombre que yo te cuento, este doctor, pero está testimonios en libros y todo, si ahí la persona tiene una herida, cicatriza más rápido, justamente ligado a ese
ese ordenamiento del organismo en toda su forma, esa homeostasis que se consigue, que hace que entonces haya más energía y se produce un proceso, como debe ser, natural, de regeneración celular y demás, y eso hace que la persona cicatrice más rápido. Bueno, toda una serie de cuestiones que ya son resultados o son parte del resultado que se empiezan a medir y se empiezan a apreciar. Pero después cuando hablamos de, por ejemplo, el autoconocimiento, y bueno, eso es más subjetivo. ¿Cuánto de autoconocimiento mejoré? Y no hay un autoconocimiento metrónomo, no Sí. sé, un medidor de kilos, metros o centímetros de autoconocimiento. No hay. Se mide en gigabytes. En gigabytes se tiene que medir. 2 Se gigabytes, mide, 5. claro, se mide en, por ejemplo, en cosas muy importantes que hoy se está tratando de medir y solucionar, que es en felicidad, en sensación de estar feliz en mi condición humana, en condición de ser vivo y feliz conmigo mismo y con la vida que tengo, aunque esté llena de problemas. Estoy feliz, estoy agradecido, estoy vivo, estoy andando y las cosas son problemas, no soy yo, son los problemas que yo tengo que enfrentar. Eso también es parte, y es otro de los resultados importantísimos de estas prácticas, es que nos dan seguridad, nos dan más claridad para observar las situaciones y nos empezamos a dar cuenta que son situaciones, que no soy yo que tengo que pasar por esa situación. O no, puedo tal vez aprender a evitarla, pero empiezo a ponerme en un lugar de observación desde otra perspectiva. Desde el momento que yo hago carne eso y soy yo el que me tocó sufrir esta cosa, es muy distinto que si yo digo, yo estoy feliz, agradecido, la buena vida que tengo, pero tengo que atravesar o tengo que solucionar eso que me pasa. Y eso puede ser un problema de salud, un problema afectivo, un problema laboral o lo que fuese. La cantidad de cosas, muchas veces sorpresivas, que la vida nos pone y nos enfrenta a ellas. Y bueno, lo que tenemos que tener es la capacidad de poder sobrellevar eso y salir airosos de eso. O sea, tenemos que, como dice Nicholas Taleb en su libro Antifrágil, ser más que resiliente, lograr un estado de antifragilidad, que no hay una palabra para definir eso, pero es justamente sería lo que sigue a la resiliencia. La resiliencia es superar una situación, salir airoso, es como cruzar un río y llegar al otro lado. Pero acá es cruzar el río, llegar al otro lado y haber aprendido algo que me dio una capacidad nueva. Bueno, la capacidad nueva, que es el estado de meditación, es justamente ese manejo intuicional de informaciones que son nuestras, que están dentro nuestro y cuando se empiezan a desbloquear cada vez afloran más y que eso nos hace actuar a veces de manera imprevista para los otros, tomar decisiones rápidas, muy certeras y son y muy creativas también. Muy bien. Creo que tenemos unos cuantos resultados para entusiasmar. Sí, totalmente. Totalmente. Yo, una de las cosas que dijiste, uno de esos resultados que mencionaste me parece muy interesante para esa etapa inicial de quien está empezando a probar, a hacer los primeros entrenamientos de meditación, que tiene que ver con esta capacidad de aquietamiento, que presupone algo que es no ser tan reactivo, ¿no? Eso tiene que ver con esto que decías también al final, de alejarse de los problemas, que es, bueno, algo surge y no ser, poder crear o aumentar el tiempo de reacción, que no sea reactivo al máximo, sino que poder observar antes de reaccionar y poder después ser un poco más consciente e incluso elegir la reacción. Entonces, si yo quiero estar ahí sentado y poder concentrarme, no puedo reaccionar a todos los sonidos o a todas mis emociones o a todos mis incómodos. O sea, obviamente que voy a reaccionar, pero voy a tener esas reacciones, van a ser un poco más conscientes y las voy a poder
las voy a poder observar un poco más de lejos, como vos dijiste, más de una forma más panorámica. Y eso me parece uno de los... Decime, por favor. No, que hay algo que es un resultado que yo lo he observado y en mí se ha ido desarrollando, y sé que esto es común a todos los que pasan, que practican este tipo de disciplinas, que sabemos que el tiempo es relativo, y esto es muy apreciado en estos estados de conciencia. Cuando uno está conectado a un estado más intuicional, que es porque uno, una vez que aprendió a entrar en el estado de meditación, prácticamente está conectado todo el tiempo a esa capacidad. O sea, entra, sale, es como decir, bueno, aprendí a concentrarme. Bueno, tengo que leer un texto, voy a hacerlo con mi máxima capacidad de concentración, no tengo que hacer ningún proceso previo, inmediatamente. Con la intuición y la meditación pasa lo mismo. Y esto del tiempo es muy claro porque uno toma decisiones más rápidas. No es que uno tiene que quedarse a pensar sobre ello 15 minutos antes de decidir si, a veces sí, pero también uno tiene una capacidad de tener la respuesta y generar ese movimiento de cintura mucho más veloz que cuando eso no está entrenado, ¿no? Esto se ve mucho en muchos deportistas profesionales y demás, o empresarios de alto vuelo, que la meditación siempre cuentan que los lleva justamente a salir un poco de la caja, a salir de los condicionamientos, a tomar acciones repentinamente, a veces despojado de toda lógica, y salir airosos de una situación o un problema. Porque hay una confusión, y en Occidente especialmente, que ahora está cobrando más notoriedad, pero se ha dejerarquizado un poco a estas prácticas o la meditación, pensando que una persona que medita es una persona que vive en una gruta, retirado, que está ajeno a todo, que es lento, que es pacífico al máximo, o sea, es pasivo, no pacífico, pasivo todo el tiempo. Y en realidad es todo lo contrario, es una persona que no malgasta energías, está en un estado, como se llama en sánscrito, sádvico, con un balance entre plena energía, justamente entre actividad e inercia, y él está ahí en el medio, decidiendo, ahora disparo toda mi energía para esto y actúo rápidamente ante una situación, un problema, lo que sea, y tengo todo un potencial ahí de capacidades que están más activas, que hay personas que las tienen naturalmente, pero en general eso se va como empequeñeciendo, reduciendo, porque no lo uso. Si un luchador entrena para poder mover el brazo y extenderlo a una velocidad que no alcanzan a ver los ojos, mucho más rápido que otro que no entrena, para poder asestar un golpe y tomarlo por sorpresa al contendiente, es porque entrenó horas y horas y días y meses hasta que eso es instintivo, instantáneo y por acto reflejo. Bueno, es una capacidad que desarrolló que otro que no entrenó no la tiene. Bueno, con esto es igual, con la meditación es así, es progresivo, y llegamos a tener esa capacidad de ser mucho más perceptivos, estar mucho más alerta. Y el tiempo es como que cuando uno tiene que tomar una reacción ante una situación, es como que pareciera que uno tiene mucho más tiempo que el que efectivamente se mide por reloj. Es como si pareciera que todo se torna como en cámara lenta y me da tiempo a tomar la decisión, a pensar en la decisión que tengo que tomar. Es muy, muy interesante. Si vemos en películas tipo Matrix y cosas así, vamos a ver que muchas veces se representa eso, ¿no? Y llega un momento donde dos contendientes van a luchar o algo así, y como que todo se torna en cámara lenta. Y después hay momentos donde todas las imágenes se activan de una manera muy acelerada, que parece más
hasta más que en la vida real, y después hay momentos donde parece que todo fluye de una forma lenta. Bueno, esa es la percepción. Uno tiene esa percepción y eso hace que en un segundo uno tenga una vivencia de conciencia que parece que ser mucho más extendida en el tiempo y que a uno le da la capacidad de pensar, de observar qué pasa a los lados, en fin, es otra relación también con el tiempo, porque en el estado de meditación es otro tiempo, no es el que medimos por reloj. Bien, Es otro resultado para poner listo. a tu bolsita de resultados. Sí. Y logrando esto, todo lo que estamos diciendo, ya estamos llegando al final igual, pero todo esto también tiene otro resultado, porque acá ya pudimos, o sea, la persona ya aprendió cómo poder aquietarse un poco más, aquietar el cuerpo, aquietar emociones, quizás aquietar pensamientos. Ya logra tener esa extensión de tiempo, va, para decirlo así, esa capacidad de ver las cosas un poco más de una forma más panorámica. Y todo esto lleva también a una posibilidad de ser una persona, por ejemplo, más disciplinada, incluso porque para más ordenada, disciplinada y ordenada, ¿no? Por un lado, porque el desorden viene de toda esa reactividad todo el tiempo, de estar corriendo, de estar apagando fuego, de no tener tiempo para hacer la cama, para ordenar la habitación. Entonces, un resultado también bastante, por lo poco tiempo de práctica, es empezar a ser un poco más ordenado, un poco más disciplinado, ¿o no? Sí, y viene un poco solo. Es muy raro que, y lo he visto con alumnos a lo largo de estos 35 años de enseñar y alumnos de distintas edades, de que al ir entrando en este nuevo estilo de vida que poco a poco, que no se perciben los cambios, son cambios que son internos y son pequeñas cosas, pequeñas adecuaciones. Uno va observando, por ejemplo, aquel que vivía en casas tremendamente desordenadas y demoraba 3 horas para encontrar cada cosa, cada vez que las necesitaba, poco a poco va percibiendo eso, le va dando más valor a lo que es fundamental, como por ejemplo el tiempo, y entonces empieza a ordenar su entorno, donde está. Y eso lo hace mucho más feliz y menos disperso. Imaginemos, por ejemplo, alguien tiene una biblioteca grande, usa mucho, yo soy una persona que todo el tiempo estoy consultando libros. Si yo tengo todos mis libros desordenados y ubicados de cualquier forma y demoro un día para encontrar un texto, leyendo todos los lomos de los cientos de libros hasta que aparece el que quiera. Ahora, si los tengo ordenados por temáticas, si dejo este estante solo para filosofía, este estante solo para lo que fuese, o hago el orden que quiera, hasta puedo tener un listado al lado, un cuadernito donde tengo más o menos ordenado, en fin. Eso me permitirá que, preciso un libro de tal autor, sé dónde está, voy y lo busco. En 3 minutos solucioné el tema y eso me va a estresar menos, porque necesito ese libro para consultar, para responder un mail que me acaba de llegar y que es muy importante responderlo y demora un montón de tiempo y me digo, cuando termine esto, este fin de semana voy a ordenar la biblioteca. Y lo mismo pasa con los archivos que tengo en la computadora, y lo mismo pasa con mis horas de alimentación, y lo mismo pasa con mis horas de práctica, y lo mismo pasa con el tiempo que dedico al esparcimiento. Todo está desordenado en mi entorno. Y eso me produce desórdenes también internos, porque ya empezamos a sentirnos mal, a ponernos ansiosos, a estresarnos, a tal vez comprar el mismo libro 2 veces porque no lo encontramos, a quién se lo presté y por qué. Y toda una serie de cuestiones que nos van poniendo de mal humor y que ya ese día empezamos a rendir menos y el día que podría haber sido el mejor de la vida terminó siendo no tan feliz porque empezaron a pasar pequeñas cosas evitables. Bueno, generalmente aquel que entra en el camino que quiere llegar a ese estado de meditación, empieza a observar de a poco
uno de los primeros resultados, empieza a observar en qué lugar está, porque desde ahí empieza uno un proceso de autoobservación que está ligado a ese autoconocimiento posterior. Uno empieza a observarse a sí mismo. Yo estoy sentado hablando con vos y cuando está conectada esa percepción más de autopercepción, entonces uno ya sin darse demasiado cuenta, pero uno empieza a observar cómo está sentado. Y se da cuenta que ya estaba muchos minutos con la columna encorvada. Entonces al darme cuenta me extiendo y siento un alivio de la presión en los órganos abdominales y siento que el aire empieza a fluir con más facilidad. Son pequeñas adecuaciones, adaptaciones, correcciones que empiezan a establecerse casi de una manera natural y progresiva como consecuencia de estar más atento a mí, a lo que hago, a lo que pienso, a lo que como, pero no desde un estado así policial, sino desde una aproximación, de un estado de unión entre lo que hago, lo que soy, lo que siento. Empiezo a tener una menor disociación y una mayor unión de lo que soy, de mis energías, de mis fuerzas. En fin, es un proceso mucho más integrativo, digamos, ¿no? Que se va dando. Y eso lleva, en ese estado progresivo de autoconocimiento, y ya termino, a que empecemos a darnos cuenta que somos mucho más parecidos con los otros, a pesar de las diferencias, y empezamos a trabajar por mantener vínculos mejores y estar más unidos a las personas con las que estamos cerca, con las que convivimos, a tener uniones más fértiles, que nos harán más felices a los otros y a nosotros, y que nos permitirán relacionarnos mejor, y como somos seres sociales, ponemos en marcha lo que es nuestra propia naturaleza. Totalmente. Yo tenía, acabo de abrir acá la bolsa de los resultados, tenía por lo menos un par más, solo que mirando la hora tenemos que ir terminando. Podemos en otra conversación abordar otras de esos resultados. Tus puñales ahí para otro día. Exactamente. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias por dedicar tu tiempo acá a enseñarnos más sobre meditación y sobre autoconocimiento. Y dicho esto, te digo adiós y nos vemos la semana que viene. Así es, y vuelvo a decir, hoy yo decía que es difícil a veces decir con palabras lo que todo esto representa y significa, pero les puedo garantizar que inténtenlo, que verdaderamente trae muchas satisfacciones, que es otro de los resultados. Exactamente, al igual que la polenta de Edgardo, si algún día tienen la oportunidad. Bueno, sí, cuando prueben mi polenta, ahí van a sentir una constelación de sensaciones inexplicables. Muy bueno. Bueno, Edgardo, un abrazo, gracias. Otro para vos y un saludo a todos los que nos escuchan. Chao.